comenzamos a grabar la sesión de hoy. Saludamos a todos los que están presentes, a todas las que están presentes, a quienes vean el video después. Buen día, Amparo. Y lo primero que quisiera hacer el día de hoy es, puesto que la evaluación terminó hoy a las 8 de la mañana, revisar sobre todo las preguntas de selección, de desarrollo, pero en particular mirar la pregunta de selección múltiple, que varios eh, me enviaron correos ayer bien tarde, así que los pude leer recién hoy día en la mañana. Por tanto, no podía, digamos, dar una solución en el momento, ¿ya? Y esta pregunta es la pregunta 5 del control, de la prueba. Vamos a comenzar el intento aquí. Porque todas las preguntas de selección múltiple, la solución se les dio o se les dijo una vez que termina, ustedes ya podemos revisar esas preguntas. Y aquí en realidad la respuesta correcta es 1,1. O sea, el punto de coordenadas 2 es raíz de 2,0. Se le aplica una rotación en 45 grados en torno al origen. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas? Debiese ser 1,1. ¿Ya? Y aquí... no estoy compartiendo. Mira que soy, pavo. No digo nada. Ahí. Bueno, a esta pregunta me refiero. La respuesta es 1,1. Y no estaba dentro de las... lo otro, aquí yo debo decir que estas primeras 5 preguntas no hubo mucha discriminación respecto a aprendizaje, a menos que efectivamente lo que ustedes hayan revisado del capítulo 1, 2 y 3 de este libro de geometría escolar de verdad sea muy fácil para ustedes. Puede ser, pues en realidad es un libro de enseñanza media, debiese ser sencillo. Por eso también tiene el peso, el menor peso, es decir, si, eh, si usted responde completamente a estas preguntas, bien, completamente bien, y solo ellas no le va a alcanzar para la nota suficiente, porque de 34 puntos el 60% es 21, ¿ya? Por lo tanto, 20 puntos es una nota, digamos, inferior. Así que lo que vamos a hacer es, las pocas personas que marcaron incorrecta esta pregunta, yo no tengo ningún problema en una de dos, o invalidamos la pregunta completa, es decir, pasando de 34 puntos a 32 puntos para el 7, o mantenemos el porcentaje, pero sumamos a quienes no tengan esta respuesta correcta los 2 puntos. No tengo, cualquiera de las dos opciones me parece que estadísticamente no va a afectar la información que esta evaluación me va a entregar respecto de lo que sabemos, porque el grueso y lo importante está en las preguntas 6, 7 y 8. ¿Ya? Así que ¿Profe? sí, sí, sí. En ese caso, todos la tendrían mala entonces, porque si no era ninguna la correcta. Claro, pero hay 5 personas que notaron ese problema y que me escribieron. Entonces, pero también puede que, es que hay un tema de contrato didáctico. ¿Ya? Que puede que algunos compañeros y compañeras hayan notado ese problema con la pregunta, hayan dicho, oye, a mí me da 1,1 y no está esa respuesta en la alternativa, y que el mismo contrato didáctico implícito que tenemos diga, entonces 1,1 no es la respuesta correcta, debe ser alguna de las que está acá. Entonces, que una persona no me haya escrito, o que una persona haya marcado otra respuesta, no, en realidad no me está diciendo nada respecto del logro de esta pregunta. No, o sea, yo no puedo decir, si no me escribió, si no dio luces de haberlo anotado, no puedo decir que no logra, digamos, el objetivo de la pregunta. Yo puedo decir de quienes lo notaron y hicieron y me informaron de que habían notado eso. Si esas personas yo puedo decir, sí, claro, se dieron cuenta. Pero es una forma muy rebuscada de acreditar aprendizaje. Una forma muy rebuscada, no consensuada y por tanto inválida. ¿Ya?
Aquí el error lo tengo que asumir yo, así que yo creo que quienes no tengan esta pregunta como corresponde o que en el sistema les aparezca incorrecta, vamos a cambiar su puntaje de 0 a 2 puntos. ¿Ya? Y lo otro son las preguntas de desarrollo. La pregunta 6. Les voy a pedir un segundito que me disculpen un minuto. Disculpen, volví. Lo que pasa es que no sé si les comenté, parece que sí les comenté al principio del semestre que yo estoy con una señorita aquí en casa y a veces me llama y no puedo ahí dejarla esperando. Viene entrando ahí un compañero. Entonces, mira, la primera pregunta dice que demuestre que es un triángulo, si en un triángulo la bisectriz es altura, entonces es isósceles. Profe, yo puedo decir... Ah, no me di cuenta. Ya, pues miremos. Antes de ver las preguntas de desarrollo. El objetivo de esta clase principalmente es retroalimentar la evaluación. La figura L1 y L2 son paralelos. ¿Cuál es el valor de X? Significa que este alfa lo puedo trasladar acá, por lo tanto el valor de X es 180 menos alfa. ¿Ya? Recuerden, cuando hablamos de preguntas de geometría escolar, ahí podemos hablar de medidas de ángulo porque se define cuánto mide un ángulo, etc. Cuando hablamos de demostraciones de geometría axiomática, yo no puedo permitir que hablemos de un ángulo de 90 grados, sino de un ángulo recto, o hablemos de un ángulo de 180 grados, debiésemos hablar de un ángulo extendido. ¿Ya? O sea, el B aquí está distrayendo. Solamente eso. ¿Ya? Pregunta 2. Dice, determinar el valor de X, sabiendo que L1 es paralelo a L y que L3 es paralelo a L4. Por tanto, este ángulo es recto. ¿Ya?
Y determinar este ángulo recto no es muy difícil. Mira, si aquí mide 10, aquí también mide 10. Quiere decir que aquí mide 80, porque este es un triángulo rectángulo. Si este mide 80, aquí también tengo 80. Si este mide 80 y este mide 90, este de aquí debe medir, bueno, aquí tenemos, mira, 10, voy a centrarme en este triángulo de acá, porque así voy a obtener fácilmente este. Si este mide 10, este mide 10. Si este mide 90, este tiene que medir 80. Así que la respuesta correcta debiese ser 80, el ángulo X. Porque si este mide 10, este mide 10, 90 para que me dé 180. La 3. Pregunta 3. Dice, en la figura se traza BD perpendicular a AC. O sea, esto es perpendicular. Así que aquí tenemos un ángulo recto. Y lo mismo AE y BC. Y me preguntan por este ángulo. Y aquí, para obtener este ángulo, me conviene, por ejemplo, saber este o saber este de acá. Y con este puedo saber este de aquí, mira. El triángulo CDB es un triángulo rectángulo, porque BD es perpendicular a AC. Entonces el triángulo CBD es un triángulo rectángulo. Significa que el ángulo CBD, como aquí tengo un ángulo de 90 y estos dos tienen que sumar 90, es 90 menos alfa. ¿Ya? Si este vale 90 menos alfa y este vale 90, el ángulo X debe ser igual a alfa también. No sé si me entienden esa línea lógica. Este mide 90 menos alfa, ya lo sabemos. Aquí tengo 90, 90 menos alfa, y para que me dé 180 tiene que ser alfa el ángulo X. Así que X vale alfa. Pregunta 4. Si ABC es un triángulo rectángulo en C, CD es la altura de ABC, o sea, sabemos que aquí cae esto en ángulo recto, y de esa altura del triángulo CBD, también este es un ángulo recto, y me dan ciertas medidas. De B, este pedacito de acá mide 5 centímetros. BE mide 4, BE mide 4. Entonces, por teorema de Pitágoras, podríamos sacar este. ¿Ya? Así que vamos viendo. Voy a anotar ahora esto y me van a esperar un segundito mientras conecto la digitalizadora para hacer esto en la hojita. Oye, no sé, ¿se escuchan los perritos que ladran afuera de mi casa o no? Muy poquito, profe. Ah, ya. Casi nada. Entonces el micrófono sirve. Jóvenes, los que pudieron asistir a la Jornada Nacional de Educación Matemática que organizó la Silvia Enrique hace un par de semanas atrás, a ver, fue, sí, finales de abril, les quiero contar que estamos ahora encaminados en organizar, no sé si ustedes recuerdan que hace un par de años hizo el Congreso ITE y en conjunto la Silvia Enríquez con la USACH. Vamos a repetir nosotros ese congreso, o sea, la idea de ese congreso, pero lo vamos a organizar solamente en la Universidad Silva Enríquez. Y estará orientado a innovación en educación y tecnología. Un segundito. Ahora está mi vecino ahí con una herramienta que mete harto ruido, pero no puedo estar yo ahí diciendo al vecino, oiga, no meta ruido.
Les decía, estamos organizando un congreso que será la primera semana de enero, 5 y 6 de enero del 2022, o sea que igual queda harto rato, que busca difundir sobre innovación en educación y tecnología. Y estamos centrando la idea principal del congreso, de este primer congreso, en la educación en pandemia y la educación post pandemia. Es decir, cuando termine la pandemia, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Cuál va a ser el, el tema, digamos, con la educación? Y una de las actividades que estamos organizando es, estamos intentando invitar, y vamos bien avanzados con varios, a personas que difunden conocimiento en YouTube, de canales que tienen al menos 1 millón de suscriptores algunos, otros, los más pequeñitos, 600.000, lo que no es un número menor en realidad. O sea, yo tengo creo que 60 suscriptores en el canal de mi clase, así que 600.000 es un número mucho más, bastante respetable y enorme, para que se interesen en participar, pues chiquillos, porque va a estar muy, 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 pero muy interesante. Ya, yo quisiera entonces ver esta pregunta. Aquí vamos a tener ya que meter mano al papelito, porque tenemos la entrada de lápiz. ¿Por qué de pronto la entrada de lápiz no me permite dibujar? Mira, y lo único que me permite, ya sé por qué, porque tengo que abrir el archivo de Word después de conectar la Wacom. Y ahí voy a poder dibujar como si fuese un pizarroncito. Espero que sea así, pues si no, estoy todo lo que te es vendiendo la pomada. Tum, 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 tum. Lo bueno que está súper rápido. Claro, viste, aquí está dibujar. Qué lindo. Lienzo de dibujo. Entonces tenemos este triángulo, que usted me va a creer que ahí me queda rectángulo, ¿ya? Aquí estamos en ángulo recto y aquí estamos en ángulo recto. Tenemos A, B, C, D y E. ¿Y qué dato me está dando la pregunta? Que de B es 5 y B es 4. De B es 5 centímetros y B es 4. Entonces vamos viendo. Entonces sabemos que BE al cuadrado más DE al cuadrado es DB al cuadrado, por teorema de Pitágoras que está explicado en esta teorema que nosotros vamos a demostrar, ojo, vamos a demostrar, y la demostración del teorema de Pitágoras, después de haber hecho toda esa construcción geométrica y axiomática, es tan sencilla, tan linda, y es más, vamos a demostrar el teorema de Euclides primero, y luego el teorema de Pitágoras. Completamente al revés de cómo se hace en geometría escolar. ¿Ya? Entonces, BE al cuadrado es 4 al cuadrado. Este no sé cuánto vale. Y este vale 5 al cuadrado. O sea, tenemos x cuadrado igual a 25 menos 16. Significa que x cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, x es igual a 3. Así que aquí tengo un 3. Voy a encerrarlo. Y me están pidiendo el área sombreada, es decir, tengo la altura de esta área sombreada, me faltaría la base que sería CE. Si puedo averiguar CE, estoy, pero listo. Listo, listo, listo. ¿Alguna idea para averiguar CE? Yo opino que aquí podríamos utilizar el teorema de Euclides. Que dice que en un triángulo rectángulo donde se ha trazado una altura, la altura y los segmentos que se generan son la altura del cuadrado es P por Q. En este caso, 3 al cuadrado, voy a escribirlo mejor primero con los puntos, con las letritas.
Es decir, según Euclides, eh, DE al cuadrado es BE por CE. Es decir, DE, que es 3 al cuadrado, es 4 por X. 9 entonces es 4 por X. En este caso, es decir, X o CE es 9 cuartos. Entonces ahora tenemos este triángulo. Uno que aquí mide 9 cuartos y otro que aquí y que cuya altura es 3. O mejor dicho, un triángulo rectángulo, para dibujarlo bien esto, un triángulo rectángulo que mide 3 y 9 cuartos. Entonces, el área será base por altura dividido 2. Es decir, 9 por 3, 27, dividido 4, y todo eso por un medio, es decir, 27 dividido 8. La alternativa correcta aquí entonces es bueno, en este caso la A. Como ustedes se dan cuenta, las alternativas se iban ahí entrelazando unas con otras. Tendríamos entonces, claro, espero, la pregunta 1, 2, 3, 4, la 5, ya explicamos que queda inválida y podríamos comenzar a ver la pregunta 6. La pregunta 6 dice que hay que demostrar que en un triángulo la bisectriz es altura. Si la bisectriz es altura, entonces es isósceles. Me voy a llevar esto aquí a mi documento de Word. Voy a desconectar la digitalizadora, que ya más lapicito no voy a usar. Aprovecho de preguntarles, chicos, chicas, amigas, ¿cómo van con los otros ramos de los que están cursando? De los ramos que tienen este semestre, ¿cuál ha sido el más difícil? Estadística, cálculo 3. ¿Quién es el profe o la profesora de estadística? María Ignacia. La profe Rosa. Yo no sé si les conté alguna vez, pero yo a la profe Rosa le tengo un cariño como profe, de verdad. Hoy tenemos prueba. ¡Ánimo entonces! ¡Ánimo! Yo a la profe Rosa, de verdad, bueno, aquí hay dos profesoras en esta carrera a las que yo les tengo mucho cariño porque han confiado en mí desde que yo era muy joven. Una de ellas es la profe Rosa, pero la otra es la profe Gladys Bobadilla. Casi como una especie de madrina para mí mientras era estudiante y cuando ingresé a la universidad a trabajar. Yo tuve una muy mala experiencia con el curso de estadística 1 que había en aquella época. Eran 2 cursos de estadística. El primer curso de estadística, de verdad no entendí nada, me costó mucho, reprobé la primera vez, la segunda vez pasé porque Dios existe, y tomé el curso de estadística 2 con esa sensación de que no sé nada. No sé nada, lo voy a reprobar, no tengo ninguna base. Y apareció ahí en nuestro camino Rosa, la Rosa Montaño, que venía también ella, propiciada, digamos, a llegar a hacer clase a la carrera por el anterior jefe de carrera, que era Patricio Montero. Y no sé ustedes, chiquillos, chicas, no sé ustedes, chicas, pero la profe Rosa, yo sentía que era todo tan evidente cuando ella lo explicaba, era todo tan fácil, era todo tenía tanta lógica en términos de la estadística, las dócimas de hipótesis, las pruebas de hipótesis, la normalidad, los intervalos de confianza,
De verdad que yo entendí todo, todo con la profe, todo, 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 todo. Y desde ese entonces quedé con esa, porque uno, a ti te enseñan bien algo o sientes que un profesor o una profesora de verdad te ayudó con la forma que tenías de explicar y tú quedáis pero como enganchado totalmente. Y después tuve la suerte que cuando llegué a trabajar acá a la universidad, el jefe era el jefe de carrera era Patricio en esa época, pero tanto Rosa como la profe Gladys propiciaron mi llegada aquí. Y ese año cambian de jefe de carrera y nombran a la profe Rosa. Yo quedé muy contento porque no había nadie que lo mereciera más y que estuviese más capacitada para aquello. Ahora, esto entre nosotros, aquí no vengan a decir que no vayan a ir diciendo, oiga, el profe Gabriel le tiró flores, profe, nada que ver. Sino a pensar que yo ando haciendo la pata ya. Esto lo hacemos aquí en la confianza que nos tenemos. ¿Y estadística 3? ¿Qué le hace estadística 3? Le digo, cálculo 3. Ese es cálculo en varias variables. La profe Gladys, a mí me salvó en mate básica, sí. Ah, el Pablo Dote, Pablito. Pablo fue eh, coetáneo conmigo, es decir, estudiamos casi al mismo tiempo en la carrera. Él entró un año después que yo. Y Pablo con otro compañero, con otro amigo de él, que también es profesor acá, que es Hugo, llegaron con el cartel de seco, o de ser, o sea, los primer semestre ya como que corría el rumor, hoy hay unos tipos ahí en primer año, compadre, que son pero sequísimos. Nunca lo conocí bien a Pablo hasta que después fuimos compañeros de trabajo, un excelente profesional y un tipo que sabe harto, que sabe mucho. Y que con respecto al cálculo tiene la película súper clara. Súper clara. Ya, nosotros estamos ahora con nuestra ánimo con esa prueba de estadística. Ánimo. Con esta pregunta que dice que hay que demostrar, voy a poner una página nueva, insertar página, salto de página, y estamos con esto, mira. Demostrar que es un triángulo, si en un triángulo la bisectriz es altura, entonces es isósceles. Y como siempre, mi amigo GeoGebra me va a ayudar. Pero yo no voy a hacer aquí un dibujo muy preciso, simplemente voy a hacer un dibujo que me ayude a entender lo que quiero. ¿Y qué quiero? Quiero tener un triángulo, bueno, un puntito, una serie de puntitos, que me den el nombre solamente el puntito, y tener un triángulo. Yo no sé cómo hacer este triángulo. Ahí lo dibujé. Pero sí conozco su bisectriz. Y su bisectriz además es perpendicular, o sea, eh, voy a tratar de que esta altura también quede como bisectriz. Mira, más o menos así. Vamos a checar esto para que se vea bien después. Profesor, Sí. mientras hace eso, ¿le puedo hacer una consulta un poco Pero, técnica? sí, dale. Discúlpame, Pep. La pregunta 8 era de construcción y en esa nos dijo que teníamos que hacer el dibujito y demostrarlo con los pasos. Sí. Pero en el caso de las demostraciones, ¿bastaba con el texto o había que agregarle imagen también? A ver, ¿tú pusiste el dibujito de lo que construiste? No en las demostraciones, sí en el enunciado de construcción. Ah, entonces con eso basta, sí. Ah, Mira, ya. Sí, es nosotros que podemos aquí basar toda nuestra demostración en este dibujito, por ejemplo. sí, es que yo me dibujé también me hice una referencia en el cuaderno a mi archivo que subí. Ya. Me dediqué a puro texto, básicamente. Ya no, pero está bien, pues si está. Ya tenemos entonces Ah, ya. este triangulito de la figura. Lo vamos a poner al centro ya, de la figura. Tal que este triángulo, pero vamos a. Este triángulo es tal que
AD es bisectriz del ángulo, en este caso BAC, y además altura sobre BD. Entonces, por demostrar que, y que aquí uno tiene que tener claro, ¿qué hay que demostrar? Voy a ponerlo en negrita, que ABC es isósceles. Otra pregunta, profesor, ahora con lo que escribió recién. ¿Es altura sobre BD o BC? BC, tiene razón, Sí. Ya. Entonces, lo que debemos demostrar, en otras palabras, bastaría con demostrar que los ángulos en B y C son congruentes. Nada más. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, y voy a ir enumerando las deducciones para después convocarlas solo por el número. Sabemos que el ángulo BAD es congruente con el ángulo DAC. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos son congruentes. Pero sabéis que esto no estoy haciendo la clase aquí. Le estoy dando la respuesta de la prueba. Por tanto, no les voy a estar preguntando cada rato si... Esto es por ser AD bisectriz. ¿Ya? Sabemos que el ángulo ADB es congruente con el ángulo o CDA, por ser rectos, puesto que AD es altura. Luego, AD es lado común. Así que los triángulos ABD es congruente con el triángulo ACD por lado, ángulo, lado. ¿Y dónde tengo los lados y los ángulos? Acá, en 1, 2 y 3. Entonces, en particular, voy a decirlo así, el ángulo en B es congruente con el ángulo en C. El ángulo en C. Ángulo, lado, ángulo. Tienes toda la razón. Ángulo, ala. ¿Ya? Entonces, finalmente, el triángulo ABC. Espérenme un segundito. Usted, gatita, salga de aquí, que te conozco. Sé lo que vas a hacer. Entonces, finalmente, ABC es isósceles. Esa era toda la pregunta 6. Digo, sí, 6. Pregunta 7. Pregunta 7. Dice, demuestre que en un triángulo rectángulo el lado mayor se opone al ángulo recto. Para esto ni siquiera voy a usar diagrama o dibujo. Mira. Por contradicción.
supongamos que el ángulo recto no se opone al lado mayor. Por tanto, existe un ángulo no recto o distinto que se opone al lado mayor. ¿Ya? Sea alfa, beta, gamma, los ángulos del triángulo, con, digamos, alfa, el ángulo recto. ¿Ya? Sea también beta opuesto al lado mayor. Entonces, por teorema, beta es mayor que alfa, porque beta se opone a un lado mayor al que se opone alfa, lo que contradice la suma interior de los ángulos de un triángulo, puesto que sería mayor a un ángulo extendido. Alfa más beta más gamma. Entonces, alfa debe ser opuesto al lado mayor. Esas eran todas las deducciones de la pregunta 7. Fíjese que esta pregunta, muy conceptual, pero implica que usted tenga claro qué significa que un ángulo se oponga a un lado mayor. Y cómo eso puede o tiene que ser concordante con todas las otras propiedades de los polígonos, ángulos, segmentos, etcétera, que hemos estudiado hasta el momento. Pregunta 8. La construcción con regla y compás de la bisectriz. Construir con regla y compás la bisectriz. Entonces, primero, voy a ponerlo así, los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Y vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4. Paso 1. Sea el ángulo ABC. ¿Ya? Entonces lo voy a ir construyendo acá. Y lo voy a construir con segmentos. A, B y C. Y este segmento también. Este segmento ahí, perfecto. Por ejemplo, ahí tengo el ángulo ABC. Lo primero que voy a construir, 2, una circunferencia de centro B y radio L cualquiera. O sea, por ejemplo, vamos a construir con B y centro, por ejemplo, 2 vamos a poner. Por poner un valor cualquiera. Ups, cancelar. ¿Ya? Y esta circunferencia la vamos a poner con puntitos. ¿Ya? Tercero, sea D igual a la circunferencia 2 interceptado con AB. Y sea E igual a la circunferencia 2 interceptado con CB. Es decir, acá tengo D y E.
Sus pasos pueden ser distintos a los míos, ojo, si está matemáticamente correcto, genial. Tercero, o sea, quinto, vamos a hacer una circunferencia de centro D y radio la longitud de DE. Y a su vez vamos a tener una circunferencia de centro E y radio la longitud de DE. O sea, estas dos circunferencias que las vamos también a marcar con esas dos circunferencias. Ahora tendremos F, G, o sea, esos dos puntos van a ser la intersección de 5, de la circunferencia que se dibujó en 5 y la circunferencia que se dibujó en 6. Usted puede escribir F, la intersección de la circunferencia del paso 5 con la 5. Todo eso va a estar bien. Aquí tengo F y G. Entonces vamos a decir que BG es bisectriz del ángulo ABC. Este segmento. Lo vamos a pintar de rojo. Voy a traer el C para acá y el A para acá para que quede. Entonces ahí ya tengo los pasos. Ahora el dibujito. Dibujo. El dibujo. Y ahora, como tercer paso, la demostración. Y la demostración vamos a decir sea H igual a la intersección entre ED y BG. Es decir, ahora voy a necesitar este segmento, obviamente, y este puntito H. Sí, con esto ya vamos a demostrar que esto es la bisectriz. Si usted no necesita este dibujo, obviamente no es necesario que lo haga. De hecho, un compañero me decía, profe, yo lo respondí solamente con el dibujito del principio. Genial. ¿Qué vamos a decir respecto a este? G, o sea, H es punto medio de ED. Oh, sí, punto medio de ED, ya. Por demostración realizada en clases. ¿Ya? En clases vimos que construido de esta forma, H sería el punto medio. ¿Ya? Segundo, el triángulo DBE es isósceles de base de E por ser BE congruente a BD en la construcción. Esos dos puntos son construidos ¿ya? Por tanto, BH es bisectriz por propiedad de los triángulos isósceles. La altura también es bisectriz sobre la base. La altura sobre la base también es bisectriz en un triángulo isósceles.
¿Puede usted haber hecho una demostración más larga? Obviamente, pues si por ejemplo, en vez de simplemente asumir que h es punto medio, usted demostró que h es punto medio, válido. Y también, en vez de asumir simplemente que la altura sobre la base de un triángulo isósceles es también bisectriz, y en vez de eso lo demostró, también va a ser igual de válido. Creo que aquí está lo básico de la construcción con regla y compás. ¿Ya? Jóvenes, entonces, ante eso, ya vamos a dejar aquí el terminar el intento. Las primeras 4 que respondí debería estar completa, o sea, debería estar correcta la 1 o la 4. Sí, finaliza revisión. Entonces, les pregunto ahora, ¿cómo les fue en esta prueba? ¿Cómo sienten que les fue ahora que vieron ya, digamos, las respuestas? Yo creo que bien, dice María Ignacia. Ya, o sea, si ves que lo que tú hiciste no está muy alejado de lo que hicimos hoy día. Me costó la pregunta 7, la pregunta de la... Ah, ya, del triángulo, que al final era isósceles. Se equivocó en escribir un ángulo. Espero que eso no afecte demasiado la respuesta. La solución yo creo que la voy a tener el próximo jueves. Ah, no, pero si la próxima semana es receso. A vuelta del receso les voy a tener las notas. ¿Ya? Profe, no sé si será muy estúpida mi pregunta, pero hay diferentes formas de demostrar, ¿cierto? O sea, Sí, sí. no hay una sola No correcta. hay una sola forma. ¿Qué tiene que Ya, tener una demostración para que esté correcta? Una secuencia lógica que se entienda y ya, cada paso tiene que estar justificado con teoremas o cosas que vimos en clase. ya. Lo mismo Constanza. Si se dio más vueltas, pero esas vueltas son matemáticamente lógicas y correctas, basadas en justificaciones pertinentes, va a estar bien. Gracias, profe. Ya pues, chicas, nos vemos a vuelta del receso. Usen su... Profe, no es necesario que vaya... no, esos son formalismos, en realidad, que yo lo pongo para que, en el fondo, para declarar, mira, yo lo que quiero hacer aquí es esto precisamente. La pregunta viene dada de forma como una oración, pero eso yo lo transformo a lenguaje matemático para saber a lo que quiero llegar. Nada más que eso. Ya pues, cuídense, pórtense bien, descansen en su receso, tómense un descanso, levántense tarde o duerman hasta tarde. Aprovechen. Cuídense, nos vemos. Un abrazo. Chao, Gracias, profesor. profe. No, Chao, profe, que chao. estés igual.